El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres situaciones vemos aquí en el libro del Éxodo que también son 3 realidades y en el contexto que nosotros vivimos, ante las cuales nos enfrentamos constantemente. La primera es el endurecimiento del corazón del faraón, de los egipcios, ante la partida del pueblo de Israel. El Señor ya se lo había advertido al pueblo. Se lo mandó a decir con Moisés: dile a los hijos de Israel, el faraón pensará esto de ellos: andan perdidos por el país y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y los perseguirá. Esta es la dura realidad con la que nos enfrentamos todos nosotros, con la que se enfrentó el pueblo de Israel, y una realidad dura pero necesaria para poder salir purificados, limpios, de una falta que se había cometido en el paraíso, el pecado original. Era necesario ponerse frente a la amenaza del mar, que se ponía imperiosa y poderosamente ante los israelitas, y Dios, que en su providencia admirable trabaja de una forma tan maravillosa, los puso allí ante el mar. ¿Qué vieron ellos? Ante ellos vieron la oposición de la furia del mar. Y tenía razón lo que les dice el Señor cuando se iban a enfrentar a esto, que se iban a ver de cara al mar, y detrás que había ante ellos estaba la amenaza furiosa del faraón, que salió con sus carros y reunió consigo a todo su pueblo. Y aquí nos comienza a describir el libro del Éxodo la cantidad de hombres con las que salió a perseguir el rey de Egipto al pueblo de Israel. ¿Ante qué se encuentran ellos? Se encuentran ante una amenaza muy grande. La imposibilidad de cruzar el mar humanamente, porque no tienen cómo hacerlo, y la imposibilidad también de vencer al faraón. Es más grande que ellos. Pero todo esto hace parte de los designios providenciales de la misericordia del Señor. Por eso el Señor no nos engaña a nosotros cuando nos llama a seguirle. La semana pasada veníamos escuchando en el Evangelio de San Mateo que Él nos enviaba a todos nosotros
pero que nos enviaba como ovejas en medio de lobos, y lobos furiosos, y lobos que tienen la capacidad de destrozar y de acabar. Dios no nos pinta pajaritos en el aire. El Señor, cuando nos llama y nos hace una promoción vocacional, no nos hace motivaciones psicológicas, sentimentales, de triunfos humanos, de triunfos psicológicos. Nos habla de la realidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Dile a mi pueblo que yo endureceré el corazón del faraón y él se pondrá furioso. Que la furia del diablo en estos momentos sea más fuerte ante quien quiere seguir al Señor, ante quien quiere vivir radicalmente para Él. Eso es una realidad. Y que se va a aumentar también es una realidad. Y que nos vamos a encontrar con la oposición de este mundo y las amenazas de este mundo también es una realidad. La opresión a la que nos estamos viendo sometidos los cristianos no va a disminuir y cada vez va a ser más difícil caminar hacia adelante porque nos vamos a encontrar con ese mar. Hoy vemos, por ejemplo, el mundo envuelto en muchas amenazas. Por ejemplo, la realidad política está invadida totalmente. Bueno, yo no sé si sea una exageración hablar en su totalidad, pero el nivel de corrupción político hoy es muy alto. Y ese es el mar que nos encontramos. La contaminación que hay en el ámbito de la educación y la amenaza a la que se están enfrentando los padres entregando sus hijos a un sistema educativo que cada vez está más permeado, más nocivo, y de esto no se salvan ni siquiera las instituciones católicas, porque es muy difícil caminar en medio de esto. Es decir, nos encontramos un mar muy grande que se convierte en una imposibilidad humanamente hablando para seguir hacia adelante. Pero detrás vemos la amenaza del diablo con todos sus secuaces y el incremento del mal, como nos lo han dicho de una manera clara y real los obispos en Colombia. Eso en primer lugar. Las amenazas están y no van a desaparecer, y Dios no nos habla de que vamos a llevar nuestra vida cristiana sin amenazas, sin opresiones. Van a estar ahí. Siempre la iglesia se ha enfrentado a esto. Siempre los cristianos se han enfrentado a esto. Siempre los santos han vivido en medio de esto. Lo segundo es la actitud de los israelitas. Cuando ven los prodigios salen felices, cantando, llenos de alegría, porque ya van a ser totalmente libres. Pero cuando se encuentran la realidad de la amenaza y está el mar ante ellos y está el faraón persiguiéndolos, comienzan a murmurar más que contra Moisés, contra la promesa de la palabra del Señor. Y la cobardía, el miedo que se incrementa en ellos porque se ponen a escuchar más la voz de la intimidación, que la promesa del Señor les va ganando el miedo y prefieren devolverse a Egipto. ¿A qué? Preferimos estar bajo la servidumbre de Egipto, que es la servidumbre del pecado, del mundo, para que no nos hagan daño. Hoy muchos cristianos, ya advertidos por la iglesia y la palabra de Dios, estamos cediendo. Hoy dentro de la iglesia muchos estamos cediendo. El Papa, por ejemplo, a los sacerdotes nos está gritando, el Papa Francisco, y diciendo que no seamos servidores de Estado, siervos de este mundo, porque muchos nos estamos vendiendo, apostatando de la verdad por miedo y por cobardía. Y esto le estaba pasando al pueblo. El miedo es muy tremendo porque cuando lo alimentamos nos acobarda y nos hace ceder y perdemos firmeza, perdemos confianza y entonces terminamos entregándonos como esclavos a las fuerzas dominantes de este mundo. Y ahí es donde ahí está la clave para nosotros. Viene en tercer lugar las palabras del Señor a través de Moisés. No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les concede hoy. Porque los egipcios que ahora ven, no los volverán
haber jamás. El Señor peleará por ustedes y ustedes podrán estar tranquilos. ¿Cuál es el baluarte de un católico, de un cristiano, de un hombre de fe? El único baluarte, la única espada con la que debe pelear, el único escudo con lo que se debe defender, la espada es solo la palabra del Señor que nos promete salvación, que nos promete victoria. Dejemos de estar escuchando a tantos profetas embaucadores que ya no hablan de parte del Señor y nos están prometiendo un triunfo y una salvación no en Dios, no en Cristo, no en su palabra, no en la iglesia, sino en la fuerza de ellos. Si lo hacemos, nos va a pasar lo del pueblo de Israel, porque no pudo entrar a la tierra prometida. Recuerden bien que creció tanto su obstinación, su ceguera, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Incluso hasta Moisés en algún momento se dejó contagiar de esto y de castigo no pudo entrar a la tierra prometida. Se arrepintió seguramente después según la tradición, pero se dejó contagiar de esto. El miedo nos puede contagiar y la cobardía de muchos nos puede contagiar. Cuando Jesús entra en casa de Jairo, antes de entrar en casa, hizo salir a todos los que estaban llorando y griteando allí pesimistamente: salgan fuera. No los dejó estar dentro, porque esa expresión, esa actitud de miedo, de pesimismo, podía contagiar la fe de Jairo, que estaba creyendo en el Señor. Cuando vienen a decirle que no moleste al maestro, Jesús no dejó que ellos lo acompañaran. Y por eso hoy lo está diciendo enfáticamente Jesús, que el día del juicio, la gente de Nínive se levantará contra esta generación, contra nosotros, porque ellos se convirtieron solamente con la predicación de Jonás, no vieron nada. ¿Qué fue lo único que vieron? Escuchar a un hombre decirles que si no se convertían, Nínive iba a ser destruida en 3 días. Y la gente creyó a esa palabra y se convirtió solamente con la predicación de Jonás. Y si nosotros no nos hemos querido convertir con la predicación de nuestro Señor, que es mucho más grande, la palabra del Señor, que la de Jonás, pues nos va a pasar lo mismo. Y la gente de Nínive se levantará el día del juicio a condenarnos, porque ellos se convirtieron con la palabra, la predicación de Jonás. La reina del sur vino desde lejos a escuchar una voz que era la voz de Salomón, su sabiduría. Y aquí hay alguien más que Salomón. ¿Sí hemos escuchado al Señor? ¿Sí le estamos haciendo caso a Jesús? Su palabra es mucho más grande que la de Moisés. Y hoy nos dice: no teman, porque si ustedes creen en mí, si afianzan en mí, en mi presencia eucarística, verán la salvación. Y el faraón y los egipcios a quienes ustedes están viendo, ya no los volverán a ver. La clave está en la palabra hecha carne, en el altar de la Eucaristía. La clave está en centrar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro oído y todo nuestro ser en la Eucaristía, porque esto es más que Salomón, porque la Eucaristía es más grande, mucho más grande que la predicación de Jonás. En la Eucaristía nosotros tenemos todo y no se les dará otro signo. Jesús no se niega a darles un signo, que los 3 días, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la tierra, el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. ¿Cuáles son esos 3 días? La Eucaristía. ¿Cómo nos ha transmitido la Iglesia este misterio eucarístico? Como un acontecimiento pascual. Recuerden, en la gran Semana Mayor, que la Eucaristía inicia el Jueves Santo y culmina el Sábado Santo. No hay 3 Eucaristías, es una sola Eucaristía, porque es el paso del Señor. Y en la Eucaristía nosotros conmemoramos, el Espíritu Santo nos actualiza el misterio de Cristo
3 días en el seno de la tierra y se levanta glorioso en la Eucaristía. Por eso, toda obra evangelizadora debe culminar en la Eucaristía. Toda acción pastoral debe culminar en la Eucaristía. Y por eso hoy las tareas evangelizadoras buenas, laudables, pero no perfectas, están siendo tan mediocres y tan ineficaces porque no terminan llegando al culmen de la fe cristiana, que es la Eucaristía. Por eso la gente empieza emocionada un proceso espiritual y después se queda en el camino como el pueblo de Israel en el desierto. Que no nos pase a nosotros lo mismo. En la Eucaristía está el triunfo, la victoria, nuestra salvación. Y esos egipcios y ese mar que hoy vemos no lo volveremos a ver, porque la Eucaristía es el anticipo de la tierra prometida. Pidámosle al Señor que en cada celebración nosotros podamos experimentar la alegría de la liberación, de la salvación, de la derrota total del demonio, del faraón y los egipcios, y del triunfo total de Cristo sobre las leyes de la naturaleza en el mal con su furia, como lo hizo tantas veces, de aplacar las tormentas del mar y de dejar la barca donde estaban sus discípulos totalmente pacífica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa